Así que, bueno, hay muchas... ha sido algo importante de mi vida en estos últimos 6 años, hay muchas anécdotas, sobre todo en las comunidades culinarias, que son bastante intensas, días, semanas sin dormir, viajes por el mundo, cosas lindas, le hemos puesto mucho el cuerpo y Pez hizo adelgazar un montón. Y bueno, tengo unos pocos minutos para presentar algunos resultados del informe global, con lo cual cualquier expectativa de un análisis muy detallado de lo que dice el informe sería inadecuada, pero con gusto podemos expandir un poco más sobre ciertos aspectos. Y un poco la idea era, digamos, les voy a mostrar primero unas diapositivas sobre algunos aspectos del informe global y luego lo que más me interesaba a mí era, bueno, de ese informe global qué podemos tomar como argentinos y cómo puede servir ese informe global para cambiar algunas cosas a escala nacional en Argentina. Hay que darle así, pero ¿cómo? Tienes que mover la pantalla completa, Una de las principales figuras del informe es esta, y solo me voy a concentrar en este gráfico de acá abajo a la izquierda, y lo que podemos ver es en el tiempo la pérdida de especies de distintos grupos de anfibios, mamíferos, aves, reptiles y peces. Desde 1500 hasta 2018 lo que podemos ver es que cada vez se van perdiendo más especies y una tasa creciente. Lo llamativo de este gráfico es justamente que la tasa de desaparición de especies se acelera, ¿sí? Es una curva exponencial. Y entonces eso claramente muestra que hay que tomar acciones urgentes y que las acciones que venimos tomando hasta ahora no son suficientes, ¿no? Es decir, no solo no son suficientes, sino que cada vez estamos peor porque esa tasa de desaparición de especies es cada vez mayor. Y esa es una información clave y bastante sólida y rotunda del informe. Una de las cosas particulares que tiene este informe es que no solo se concentra la biodiversidad y las especies en sí mismas, sino que la idea es cuál es el impacto de esta pérdida de la biodiversidad sobre los seres humanos. Es decir, que hay mucha énfasis en no la biodiversidad en sí misma o el medio ambiente por motus propios, sino cómo impacta eso sobre la calidad de vida de las personas. Y esa fue justamente la sección que yo coordiné dentro del informe y se llaman ahora, digamos, beneficios de la naturaleza a los seres humanos. En inglés las siglas son NCP, y dividimos estos NCP en 18 categorías. Cada fila es uno de esos beneficios de la naturaleza a los seres humanos, y lo que evaluamos fue cómo cambiaron esos beneficios a lo largo de los últimos 50 años. Estos beneficios pueden ser, o dentro de estos beneficios se encuentran los que son no materiales, como aspectos de identidad culturales, aspectos de educación, aspectos de salud. Están lo que serían los beneficios materiales, como es la energía, cuestiones de producción de alimentos, cuestiones de producción de materiales, por ejemplo, la industria, y están todos los de acá arriba, que serían los de regulación, del clima, del agua, es decir, cómo la naturaleza, la capacidad de la naturaleza, por ejemplo, en regular agua de calidad y cantidad, por ejemplo, de prevenir inundaciones, de regular la formación de suelos y proveer nutrientes, la regulación del clima, por supuesto, la regulación en cuanto a la prevención de eventos extremos y, por supuesto, el más importante de todos, la polinización y la dispersión de semillas y la creación de hábitats y mantenimiento.
Y digamos, de izquierda a derecha es de malo a bueno, ¿no? Digamos, si estamos muy a la izquierda en este gráfico significa que las cosas empeoraron a lo largo del tiempo, y si estamos más a la derecha, como en este caso, significa que las cosas han mejorado a lo largo del tiempo. Y lo que pueden ver es que para los 18 beneficios que obtenemos de la naturaleza, las cosas han empeorado fuertemente y en muchos casos consistentemente a lo largo del mundo. Solo han mejorado estos tres aspectos materiales, y según el indicador que uno elija, ven que hay para distintos indicadores, por ejemplo, de la provisión de energía, distintos indicadores de la provisión de alimentos y la provisión de materiales, hay señales contradictorias. Claramente estamos produciendo más energía, más productos agrícolas, que no necesariamente son todos alimentos, y más materiales, por eso están los aumentos acá, y estos son bienes asociados a bienes que tienen un valor de mercado, es decir, que los bienes que tienen un valor de mercado han aumentado su producción en el corto plazo. Sin embargo, la capacidad del planeta de mantener esa producción en el largo plazo claramente ha disminuido. Y entonces, es decir, no solamente la biodiversidad va por mal camino, sino que los beneficios que nosotros estamos obteniendo de la naturaleza y la biodiversidad también van por mal camino. No van a extrañar que las metas de Aichi, que por suerte tuve una introducción previa, así que no tengo que explicar qué significan. ¿Lo vas pasando la fecha para el costado? A ver. No. Que las metas de Aichi, excepto algunas pocas en verdes acá, la mayoría de ellas no se van a cumplir. Y lo mismo sucede con los objetivos de desarrollo sostenible. Claramente lo que dice el informe es que en la mayor parte de los casos nos está yendo muy mal en ese sentido. ¿Por qué está sucediendo esto? Es decir, ¿cuáles son las causas? ¿No? Hay pérdida de biodiversidad, hay pérdida en la calidad de vida de las personas debido a la pérdida de la biodiversidad, por lo tanto no estamos cumpliendo con los objetivos internacionales que nos habíamos propuesto. ¿Y por qué está sucediendo todo esto? Es decir, ¿cuáles son las causas de la pérdida de la biodiversidad? Y uno de los aspectos interesantes del informe es que destaca como la primera causa de pérdida de biodiversidad el cambio de uso del suelo y de los mares, luego la explotación directa, el cambio climático, que tiene mucho énfasis en la prensa, está como tercer aspecto, la polución, las especies exóticas y otros. Y la importancia relativa de estas causas depende, por ejemplo, del tipo de ecosistemas, ¿no? En los ecosistemas terrestres tiene más importante el cambio de uso del suelo, y en los ecosistemas marinos la explotación directa, por ejemplo a través de las pesquerías, es un aspecto un poco más relevante. Esto es interesante porque si bien desde el punto de vista académico de repente nosotros sabíamos que el cambio de uso del suelo es una de las principales causas, una de las cosas muy importantes que tiene este informe es que no es un grupo de científicos que se juntaron y hicieron una revisión sobre algo, sino que tiene toda una estructura detallada es una plataforma que trabaja sobre la interfase ciencia-política. Es decir, que tiene una estructura de gobierno en sí misma, a la cual adhieren y financian más de 130 países. Esa estructura de gobierno tiene, digamos, los gobernantes que se eligen democráticamente, y esas personas eligen científicos de distintas partes del mundo, de manera que sean balanceadas las representaciones de todos los países, de distintos géneros, de distintas profesiones. Es decir, que hay una transparencia en cuanto a la selección de los científicos, de manera que sea global. Hay una transparencia en cuanto a cómo se va desarrollando el informe. Es decir, durante estos 3 años nosotros tuvimos que ir entregando informes previos a los gobiernos y a su vez a distintos científicos, y todos esos gobiernos y científicos
hacían críticas o comentarios, nosotros tenemos que responder uno a uno las miles de críticas y queda todo registrado, digamos, si aceptamos, no aceptamos, si estábamos de acuerdo o no, y qué cambios se hicieron en el documento debido a eso, o qué decisión se tomó. Todo eso está online, digamos, y se puede registrar. Y la cosa importante del informe es las reuniones plenarias, que es cuando terminan los informes, que digamos, son a veces, en este caso global, de más de una semana, que estuvimos día a día discutiendo con 130 países en un teatro, como si fuera más grande que el Teatro Colón, cada país con su nombre, ¿no? Digamos, y se fue leyendo palabra por palabra las primeras 40 páginas del informe global, que es el resumen para los tomadores de decisiones. Y todos los países tienen que aprobar absolutamente todo. Si algún país no aprueba algo, el informe se cae. Finalmente se aprobó, es decir que de alguna manera esto no es lo que dicen algunos científicos aislados que se juntaron por afinidad, sino que es un proceso que está diseñado para apoyar la toma de decisiones, para apoyar futuros tratados, para que esto tenga una relevancia directa en cuanto a la implementación de políticas y al cambio que se requiere a nivel planetario. Es decir que, nuevamente, es esto que estamos diciendo lo dicen los mismos países. Y entonces sería de alguna manera ilógico, no corresponde que luego un país tome políticas que van en contra de lo que el mismo país está proponiendo, diciendo, ¿no? O al menos desde la lógica. Y en ese sentido es interesante que los países ahora, hay mucha presión sobre el cambio climático y eso está bien, pero de alguna manera esto pone en el tapete el cambio de uso del suelo que a nivel público en general y tal vez a nivel política no estaba teniendo tanta relevancia como el cambio climático y eso es importante. Y entonces, el cambio de uso del suelo, básicamente si uno piensa en nuestro planeta es como una enorme granja, ¿no? Digamos, más de la superficie terrestre está ocupada por los cultivos o por la cría de animales o por nuestras estaciones. Lo que queda buena parte son desiertos o ciudades, la mayor parte de la gente vive en ciudades. El planeta de alguna manera ya nos queda chico y el agro es el principal motor del planeta de alguna manera, o el principal usuario del planeta, consume más del 70% del agua dulce, es el principal destructor de la biodiversidad, como lo estamos viendo. Y es el problema, pero también es la solución, ¿no? Digamos, de alguna manera, si cambiamos la forma que tenemos de explotar, digamos, el sector agropecuario, también podemos revertir un montón de cosas. Es decir que, ingiriendo sobre el sector, las cosas se pueden cambiar. ¿Y cuál es el modelo agropecuario que está dominando sobre el mundo durante las últimas décadas y que es el responsable de esta destrucción que estamos viendo? Es lo que se llama la intensificación convencional. Es decir, el modelo agropecuario ha sido exitoso en que cada vez cosechamos más por hectárea de casi todos los cultivos. Sin embargo, no son todas buenas noticias, sino que eso trae ciertos costos, ¿no?, asociados. Como acabamos de ver, entre ellas la pérdida de biodiversidad. Esta intensificación convencional tiene dos grandes patas. Uno es el uso creciente de subsidios agrícolas o, digamos, insumos externos al campo en general, depende mucho de combustibles fósiles, digamos, cosas que vienen de afuera, y también una cuestión industrial, parcelas cada vez más grandes, ¿no?, digamos, en una economía de escala. El mecanismo económico es muy parecido al de una fábrica de caramelos, de zapatos o de bulones, solamente que se está trabajando sobre sectores, digamos, sobre un ecosistema, a diferencia de la industria del zapato. Digamos, el uso creciente de los subsidios agrícolas está asociado a aumentar el rendimiento, ¿no? Básicamente lo que hacemos es darle más nutrientes a las plantas o evitar que se las coman, etc. Y gracias a eso estamos cosechando cada vez más por hectárea. Sin embargo, este modelo tiene consecuencias negativas de pérdida de biodiversidad, inclusive de pérdida, por ejemplo, de colmenas que proveen algunos recursos para los cultivos, como el polen, y se están viendo incluso muchos problemas asociados a la degradación de suelos, un montón de aspectos que incluso están comprometiendo el rendimiento mismo de los cultivos. Hasta ahí todos los problemas que tenemos, no todos, sino una parte, hay muchos.
y pensando soluciones desde el punto de vista práctico, qué cosas se pueden hacer y qué cosas se pueden hacer en Argentina en particular. Nuestro país es un país agropecuario, el agro es un motor súper importante de nuestro país para el desarrollo local, nacional, entran dólares a la Argentina, es un aspecto muy importante para nosotros. Y entonces, ¿qué podemos hacer para de alguna manera cambiar esta situación? Y bueno, en contraste de la intensificación convencional está la intensificación ecológica. En la intensificación convencional, más producción implica menos diversidad. En la intensificación ecológica, más producción es en base a más diversidad. Y entonces la idea es promover la diversidad y los servicios ambientales asociados. Entonces, de esta manera, promover el ciclo natural de nutrientes, el control de plagas o la polinización silvestre de cultivos, y de esta manera estos servicios ambientales pueden reemplazar, complementar o potenciar estos subsidios agrícolas, ¿no? La idea es, la intensificación ecológica tiene dos principios fuertes. Una es cada vez utilizar menos subsidios agrícolas y la otra es aumentar la diversidad. En ese sentido es distinto a los conceptos que se han utilizado por ahí más tradicionalmente en la agricultura, como la intensificación sostenible o la agricultura de conservación, digamos, porque tiene estos dos aspectos claros, ¿no? Hay que promover la diversidad y reducir el uso de subsidios agrícolas. Intensificación requiere que es un proceso de aumento en el rinde por hectárea, y eso está asociado a que, como ya dijimos, hay poca superficie agrícola disponible, y en el planeta sí, cada vez somos más personas, pero mucho más importante es que cada uno de nosotros consume cada vez más. El impacto que tenemos nosotros sobre el planeta es mayor que el que tenían nuestros padres, en promedio. El impacto que tienen nuestros padres es mayor que el que tenían nuestros abuelos, y eso aumenta a una tasa muy alta, sobre todo en Asia, donde la gente cada vez tiene más dinero y quieren tener estilos de vida como los de Occidente. En ese sentido, la intensificación ecológica es un componente también de la agroecología, donde la agroecología trabaja sobre cuestiones más amplias, ¿no? Que incorporan otros conceptos como seguridad o soberanía alimentaria, etc. Y esto, digamos, desde el punto de vista de un escritorio es algo muy lindo. Básicamente cualquier político lo firma, ¿no? Porque son todas buenas noticias, producimos más, hay más biodiversidad, y esta es una de las soluciones o de las propuestas que se hacen en el informe de IPBES. El informe de IPBES no solamente se queda en los problemas, sino que hacia el final hay escenarios y algunas propuestas. Con las propuestas es muy sutil, porque el informe tiene que ser políticamente relevante, pero no podemos ser políticamente prescriptivos. Es decir, no lo podemos decir a los gobiernos qué tienen que hacer, pero yo hoy sí lo puedo decir porque estoy acá. Y es mi opinión y no la de IPBES. Pero, y entonces, bueno, pudimos meter por lo menos la palabra agroecología, intensificación ecológica, hubo cierta discusión, pero pasaron. Decía aprobar. ¿Cómo? Sí, es buenísimo. Sí, algunos gobiernos no se dieron cuenta. Y entonces, desde la cuestión política es muy positiva, pero, digamos, bueno, cuando vas al campo y estás en terreno, digamos, vos tenés que transformar ahí las maneras de hacer agricultura y salir de estos principios generales y empieza a hacer todo: cuánto, cómo, dónde, qué rinde voy a obtener. Hay que empezar a trabajar con modelos predictivos, cómo van a cambiar las cosas. Bueno, está muy linda la diversidad, pero ¿cuántas especies? O ¿cuánto hábitat natural tengo que proteger? ¿Qué impacto va a tener eso sobre el rinde? ¿Es factible? ¿No es factible? ¿Funciona? Y bueno, justamente fue lo que nos preguntamos, si esto de la intensificación ecológica funciona, y sí, claramente funciona. Acá, por ejemplo, trabajamos con el mismo protocolo en distintos lugares del mundo, y trabajamos mucho en países en vías de desarrollo, que es donde se produce, ¿no? Digamos, los alimentos se producen principalmente en los países en vías de desarrollo y viajan hacia los países más desarrollados, o mucho hacia Chile, ¿no?
Y lo que vimos es que, siguiendo los mismos protocolos, evaluando prácticas de intensificación ecológica versus campos que no tenían estas prácticas de intensificación ecológica, para cultivos muy distintos el promedio rinde se puede aumentar en un 25%. En algunos cultivos más, en algunos cultivos menos, digamos. Esto es muy importante. Si ustedes piensan, los que invierten las multinacionales, año a año sacar variedades nuevas que en condiciones ideales por ahí aumentan el rendimiento de un cultivo del 1%, 2%. Es decir que en las últimas décadas el agro ha sido muy dinámico, se ha incorporado un montón de tecnología y hemos sido muy buenos con la genética, con el uso de insumos, con la agricultura de precisión, con si quieren, digamos, la dinámica poblacional de las plantas, y el gran desafío y lo que nos queda ahora en el agro es justamente incorporar conceptos ecológicos a la producción agropecuaria. Y eso tiene un gran potencial, como pueden ver acá, un potencial muy importante, incluso en no solo mantener la producción, sino en aumentar. Y ya estoy terminando. Y entonces, brevemente, digamos, de todo esto que nosotros aprendimos, digamos, sería muy feo jubilarnos, pero que lo que aprendimos no sirvió para cambiar nada en la sociedad. Y entonces, ¿cuáles son las cosas que tenemos que hacer, digamos, para promover este aspecto de la intensificación ecológica? O en concreto, ¿cuáles son los cambios que hay que generar en el terreno? Acá hay 10 acciones brevemente. Naturalmente, uno podría pensar en otras agrupaciones distintas, digamos, pero estas tienen buena evidencia académica y hay muchos ejemplos en distintas partes del mundo que han sido implementados con políticas exitosas, funcionan, sirven, van para adelante, ¿no? Las primeras dos son claramente la esencia de la intensificación ecológica, promover la diversidad de especies en cultivos y no cultivos, utilizar menos herbicidas en general. La tercera es que nosotros sabemos que dentro de los ambientes agropecuarios y los hábitats naturales y seminaturales tienen un rol funcional, es decir, van más allá de preservar nuestra herencia genética, nuestra herencia biocultural, etcétera, que es clave, sino que funcionalmente protegen las cuencas, brindan un montón de servicios a los cultivos y mejoran la productividad. Otro aspecto es la diversidad de hábitats, ¿no? Digamos, ya sea todo hábitat natural o todo monocultivo, como eso no es bueno. También sabemos que la diversidad de hábitats promueve estos aspectos de intensificación ecológica. Empezar a pensar a diseñar prácticas locales, integrar prácticas locales en un diseño de paisaje, digamos, con la misma superficie, digamos, de cultivos de un campo, en vez de tener un lote de 3.000 hectáreas acá y otro lote de 300 hectáreas acá, simplemente con la misma superficie, si se diseña distinto, pero en franjas, ya eso, por ejemplo, puede mejorar un montón los servicios ambientales, es decir, que no necesariamente implica cambios en la superficie cultivada, sino tratar de entender cómo funcionan estos procesos a escala de paisaje, porque estos servicios muchas veces están vinculados por bichos que vuelan y se mueven, y entonces poder comprender eso ya nos da una pauta para poder mejorar un montón las cosas. Por supuesto, trabajar sobre los suelos y la fuente de agua, y acá hay dos aspectos claves, el 8 y el 9, que básicamente buena parte de los problemas o de las asociados a las decisiones agropecuarias hoy en día es que las decisiones agropecuarias se toman en el corto plazo y pensando en un solo beneficio. Es decir, por ejemplo, mirando el mercado futuro y viendo cómo va a ser el valor de un solo cultivo, y en función de eso yo diseño cómo va a ser la próxima siembra de mi campo, pero no se está haciendo ni siquiera en mi campo, el campo tranquilo, etc. Y entonces no se está haciendo una planificación en el largo plazo ni considerando muchos otros beneficios que nos brindan esos campos o perjuicios, ¿no? Es decir, como purificar el agua y prevenir inundaciones o contaminarla y generar todas las inundaciones que estamos teniendo. Una de las cosas interesantes del informe de IPBES es que muchas veces nosotros, incluso acá en Argentina, ¿no? Vemos un montón de inundaciones, un montón de problemas, y siempre era como algo externo, ¿no? Echar la culpa al cambio del clima o los planetas que no se alineaban, y no, digamos, es algo mucho más mundano y mucho más relacionado con nosotros, está vinculado a la forma que tenemos de hacer agricultura en nuestro país, básicamente. Y entonces, por pensar en el corto plazo y pensando solamente en un aspecto, es que estamos teniendo un montón de problemas, incluso un montón de problemas desde el punto de vista de la producción agropecuaria. Y entonces el último punto está muy vinculado con la acción participativa y el conocimiento,
ya me quedan 3 diapositivas que voy terminando. La intensificación convencional es una receta muy simple. Ustedes hablan con cualquier empresa, digamos, incluso hay 0800, que sin importar dónde esté, ustedes llaman, le dicen que aplicar o es un paquete que hay que pensar muy poco, pero es muy intensivo, es poco intensiva en el uso de conocimiento, desde el que implica la tecnología, es muy intensiva en el uso de insumos, ya sean semillas, etc. En cambio, la intensificación ecológica es menos intensiva en el uso de insumos, pero más intensiva en el uso del conocimiento. Entonces, desde ese punto de vista, utilizar las redes de productores y difundir el conocimiento, como es CREA o programas como Microhuerta, son claves para poder movilizar estos aspectos. Bueno, también lo que hicimos fue revisar en los distintos países, para cada uno de estos objetivos, la evidencia científica, dónde se aplicaban exitosamente, y digamos, y cuáles eran las cosas a mejorar. Y el último aspecto que quería comentar era este aspecto que enfatiza el informe de IPBES en cuanto a que el problema de la biodiversidad es un problema de las personas, es un problema que afecta a la calidad de vida, digamos, el planeta va a seguir, digamos, es básicamente, y entonces desde ahí hay un interés global en cada vez más empezar a medir cuestiones de cómo se relaciona la biodiversidad con la calidad de vida. Y IPBES, este informe global, por ejemplo, una de las cosas nuevas también, si quieren, con respecto a otros informes anteriores, es que empieza a mencionar algunas cuestiones desde el punto de vista de la salud de las personas. Y otro aspecto clave cuando uno piensa en la calidad de vida es el empleo. Y en muchos de nuestros países nosotros tenemos grandes problemas de desempleo, y eso genera mucho sufrimiento a las personas, etc. Y entonces, ¿cómo podemos desarrollar, cómo la biodiversidad se puede impactar sobre el empleo, digamos, de muchas maneras, ¿no? Digamos, y este es solo un ejemplo. Acá lo que tenemos acá arriba es una superficie cultivada con 4 cultivos más diversa, y acá están los 4 cultivos pero en un esquema menos diverso, ¿no? Donde hay mayor dominancia de un cultivo. Lo que nosotros hipotetizamos es que en aquellos lugares más diversos hay más nichos de trabajo, ¿no? Porque se tienen distintas cadenas de insumos y de comercialización, y por lo tanto eso impacta sobre un mayor empleo global. Incluso no solamente empleo asociado a los cultivos en particular, sino que estos ambientes, al ser ambientalmente más positivos, también dan lugar a otras actividades que viven un montón de empleo, como la apicultura, que emplea más de 150.000 personas en Argentina, o el turismo, que es una fuente de empleo muy, muy importante. Y lo que hicimos fue evaluar esta hipótesis con 45 países a lo largo de varios años, y lo que encontramos es que en general a lo largo del tiempo aquellos países que aumentaban la diversidad también aumentaban el nivel de empleo rural, y eso no estaba confundido con tendencias en el tamaño del sector agropecuario, no estaba confundido con tendencias en la incorporación de tecnología, no estaba confundido con tendencias en los cambios del PBI, no estaba confundido con tendencias en los cambios del índice de desarrollo humano, y puedo seguir así con una lista de 20 otras cosas que evaluamos, no estaba confundido. Okay. Y esto es interesante porque tampoco está confundido con el empleo urbano, porque esto es parte de las externalidades negativas también del modelo agropecuario que tenemos hoy en día. No solamente de repente hay contaminación ambiental, sino que la gente se va de campo hacia las ciudades, y en esas ciudades no consigue trabajo en nuevas industrias florecientes. Incluso en aquellos lugares donde aumentó las industrias ya no emplean tanta gente como antes. Entonces esto genera un montón de... Esta gente pierde su cultura, se va a lugares pobres como las villas miserias, donde se generan un montón de problemas y también un montón de costos sociales, monetarios y no monetarios. Y la última, un ejemplo de 2 países, simplemente para dar un poco de números concretos, vecinos donde la producción primaria es importante. Entonces tenemos Argentina en el 99, Chile en el 99. Argentina tiene menos diversidad cultivada que Chile. Chile en el 2013 mejoró su diversidad de cultivos. Argentina en el 2013 con respecto
al 99 la redujo drásticamente. Es decir, no solo estábamos peor que Chile en cuanto a diversidad cultivada, sino que nuestra tendencia fue estar muchísimo peor. Y eso tiene como consecuencia, en parte, está asociado a que en 10.000 hectáreas cultivadas, Argentina brinda 25 empleos y en 10.000 hectáreas cultivadas, Chile brinda 6.700 empleos. El empleo rural en Chile durante estos últimos años, digamos, eso no significa empleo infantil en condiciones pésimas, por el contrario, digamos, el salario rural en Chile en los últimos años aumentó proporcionalmente más que el salario urbano en los últimos años. Naturalmente la gente sigue ganando en promedio, menos en el campo que en las ciudades, pero en proporción cada vez ganan más en el campo, las condiciones de trabajo mejoraron, la incorporación de tecnología en el campo chileno claramente aumentó, es decir, no es empleo o menos tecnología, las rentabilidades, los niveles de exportación en el campo chileno claramente aumentaron. Esto generó naturalmente un montón de desarrollo local y aspectos positivos. Bueno, gracias.